Yes. Ahí debería estar, sí, ahí está. Debería estar escuchando. ¿Dónde está empezar a esperar? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. ¿Preferirías que duplique en pantalla? ¿Que la despeje? ¿Que aparezca lo mismo acá? ¿Que te extiende? Lo que sea más fácil para las personas que están en ahí, porque no estás compartiendo todavía la presentación. Extenderlo. O sea, lo ideal sería que tú veas acá la presentación y igual las personas desde casa. Y así compartimos la pantalla Ujú. y se comparte todo. Ah, ya, ok. La cámara está ahí. Y esta de aquí está. Hay dos cámaras. Esta de ahí, déjame ver. Sí, está conectada esta también. ¿Me ponen por acá? Pero la idea tenemos que hacer un cambio de plataforma. Vamos a empezar 10:30 y les voy a compartir el link de Teams en el chat para que puedan ingresar en ese link. Estoy compartiendo el enlace de Teams. Tengo que cambiar de plataforma en el objetivo que vale hacer Teams porque tiene el link. Ya no tengo. Tengo que cambiar de plataforma para que tenga que ingresar ahora. Todo lo que quiero enseñar y quizá settings
15 minutos, ahí me haces una señal. Sí. Recuerdo que vengo entrando por Zoom, que tuvimos que cambiar de hecho, por la alta demanda que está también, debido a la capacidad de Zoom, tuvimos que cambiar a Twitch para exportarlo a así. Yo estaba a través de hacer Teams y tenemos acá. Nos quedan invitados para empezar. Bien. Mientras, recuerdo, están acá atrás, por aquí, Mira, recuerdo, de capacidad que también como libre, ahora traen las libres,
Entonces, deberíamos entrar de su 5 pero estamos, vamos a ver Teams. Ahora entrar, deberían ser Teams. Tanto, igual entonces que por capacidad de la plataforma hemos tenido que cambiar Teams, no estamos por inconveniente, por favor, hace que no. Todo esto está que está, no, o alguien, ¿no escucha? No se le hace cambio. Sí, hay alguien con la mano levantada. Dice que el lado se escucha un poco más. Podemos. De pronto ahí se escucha mejor. ¿Podrían confirmar, por favor, si se escucha mejor? Sí. Súper. Debo mantenerme cerca de la cámara. Pero de pronto sí, anda, está bien. Creo que está bien, se me quedó aquí. Entonces les recuerdo que quienes están acá en Zoom, por favor, entrar vía Teams. La enlace que está. Hola, aquí. Buenas. Sí, ya estamos comenzando, estamos por comenzar. Vamos ya al segundo inicial. Les pido por favor entrar el enlace Teams que está acá en el chat.
Bien, no sé si Liliana, si está grabando la presentación. No hay problema con grabar, No, ¿no? mejor que se grabe. Sí, súper. Sí, ok. Bien, entonces vamos a comenzar esta presentación. Agradecemos la disposición y la presencia del profesor Darío Guevara, que nos visita de la Universidad Lincoln, de Reino Unido. Y también estamos en esta charla también con asistencia online de estudiantes que están cursando en este minuto práctica 1. Entonces también tenemos estudiantes conectados a ingeniería en automatización y robótica, ingeniería civil eléctrica, ingeniería industrial, ingeniería civil e industrial, ingeniería en computación e informática e ingeniería civil e informática. Están todas esas carreras presentes ahora en línea, vía Teams. Y bueno, doy el pase también junto al profesor Juan Vázquez, quien va a actuar como moderador de la presentación. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días con todos. Le damos la bienvenida al doctor Leonardo Guevara. Voy a dar lectura brevemente a una biografía resumida. El doctor Leonardo Guevara es un académico e investigador de la Universidad de Lincoln, en Reino Unido. Es miembro activo del Lincoln Institute for Agri-Food Technology y el Lincoln Center of Autonomous Systems. Su investigación se centra en el desarrollo de tecnologías basadas en la robótica e inteligencia artificial aplicadas a la digitalización de procesos agrícolas. Ha trabajado en varios procesos y proyectos de investigación y de innovación en colaboración con productores, horticulturas y empresas desarrolladoras de robots en Reino Unido. Su trabajo ha buscado promover la sinergia entre robots y humanos, Agricultura 5.0, contribuyendo al desarrollo de regulaciones y estándares para el uso de su maquinaria agrícola robotizada. Su trabajo más reciente le ha permitido participar como miembro activo de uno de los comités técnicos de British Standard Institute, liderando la enmienda del estándar DS8646, relacionada con el uso de vehículos autónomos en agricultura y horticultura. Muchas gracias, profesor. Puede comenzar su charla. Ya. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y permitirme o darme este espacio para compartir con ustedes un poco del trabajo que he realizado en estos últimos años y lo que he aprendido colaborando con la industria agrícola y hortícola de Reino Unido. Como Juan Pablo igual ya les dio una breve biografía mía, no voy a parar mucho hablando tanto sobre mí, pero este es básicamente el contenido que vamos a cubrir en esta charla. Va a ser una charla informativa más que técnica, no va a haber ecuaciones o algo así. Va a haber más que nada imágenes, videos y ejemplos de tecnologías que ya han sido implementadas en campo en condiciones reales. La mayoría de estas tecnologías son tecnologías que yo estoy muy familiarizado porque o he colaborado con ellos o he visitado, digamos, las empresas y estoy súper familiarizado con este tipo de tecnología. Vamos a revisar qué existe, cuáles son las limitaciones y qué se podría hacer para, de hecho, poder escalarlo y poder adoptarlo a gran escala. Ya. Bueno, esto es súper brevemente para que entiendan el contexto de por qué estoy dando esta charla. Mi trayectoria, básicamente, yo me gradué de Ingeniería en Control en la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador, donde comencé a trabajar en robótica móvil, en el control de movimiento de vehículos autónomos, utilizando esos carritos, este carrito que ustedes ven en pantalla. Me gustó bastante esta área, así que yo continué en el área de robótica cuando hice mi doctorado en la Federico Santa María, acá en Chile, de hecho, donde seguí trabajando en el control de movimiento de vehículos, pero ya le di una aplicación agrícola a esto. Entonces yo trabajaba en vehículos articulados que normalmente se ocupan para el transporte de frutos cuando hacen las cosechas de los frutos, dándoles autonomía a estos robots y asegurándome que la manera en la que navegan es segura para, en este caso, para el robot, para evitar que colisione con la infraestructura agrícola. Manteniendo esa misma línea, de hecho, cuando hice mi primer postdoctorado, lo hice en Reino Unido, de hecho en la Universidad de Lincoln, continué trabajando en el área de robótica agrícola, pero ya no me enfoqué tanto en el área de navegación autónoma, sino en el área de sensado y cómo asegurarme que los robots son seguros para las personas que comparten el espacio de trabajo. Esta fue la primera vez que, de hecho, ya comencé a colaborar con la industria. Trabajé en colaboración con una empresa que se llama Saga Robotics, que es la empresa que fabrica el robot que tienen en pantalla.
Ellos ya lo comercializan y yo trabajé con ellos en diferentes casos de uso de los robots. El caso de uso comercial, que ellos lo ocupan para tratamiento de plantas utilizando luz UV, como una de las imágenes que están ahí. Y el caso de uso que yo más estaba interesado, que era el del transporte de frutos, que era lo mismo que en lo que yo ya estaba trabajando anteriormente. Entonces, con ellos comencé a colaborar en esto, expandí, digamos, mi área de conocimiento, no solo trabajando en el área de navegación, sino en la parte de percepción. Y en un punto me convertí en investigador titular, digamos, de la Universidad de Lincoln. Me uní a dos de los grupos más grandes de investigación de allá. Y actualmente me dedico, digamos, o me enfoco básicamente en todo lo que se relaciona a robótica, no necesariamente en el área agrícola, también trabajo en robótica de servicio, en bastantes iniciativas que tenemos en Lincoln. Externamente participo en bastantes comités. Uno de los comités técnicos más importantes en los que colaboro es el Human Robot Interaction Best Practices and Methods, que es parte de una digamos, de un grupo de instituciones y de académicos que trabajan en el área de robótica más grande en Reino Unido. Además, como Juan Pablo ya mencionó, también trabajo en el desarrollo y homologación de estándares internacionales y locales. Participé en el desarrollo de uno de los primeros estándares del uso de robots autónomos en la agricultura y lidero la enmienda de este estándar para agregar casos de uso adicionales. Y por último, que es lo más importante y digamos el contexto de esta charla, en estos 5 últimos años que yo he trabajado en la Universidad de Lincoln, he tenido la oportunidad de colaborar muy de cerca con la industria, incluyendo productores y empresas que desarrollan la tecnología robótica y de inteligencia artificial. Estos son algunos de los ejemplos de las empresas con las que he trabajado, los más importantes. Las 4 primeras, por ejemplo, son empresas productoras, ya sean de frutos o de vegetales, que son los usuarios finales de esta tecnología. Y las otras son ejemplos de compañías que desarrollan la maquinaria, la tecnología, digamos, los robots. Entonces, muchos de los ejemplos que les voy a mostrar más adelante, de hecho, son de varias de estas compañías con las que yo he trabajado en algunos proyectos. Lo primero que tengo digamos, exponerles es cuál es la razón para que nosotros desarrollamos este tipo de tecnología. Entonces, ¿cuál es el problema que intentamos resolver? Entonces, desde el punto de vista del productor, del agricultor, existen muchos desafíos, pero yo me voy a enfocar solo en unos cuantos que son los más... Ya creo que hay una pregunta por ahí. No sé si aceptamos preguntas ahora o lo dejamos para el final. Creo que al final. Bueno, dejémosle para el final. Bueno, los desafíos los he dividido en desafíos relacionados a cultivos y desafíos relacionados con la fuerza laboral. No son los únicos, pero son en los que yo he trabajado, así que por eso puedo comentarles sobre estos. Entonces, dos de los principales relacionados con los cultivos son, uno, la búsqueda de una agricultura sostenible que intenta, digamos, reducir o remover por completo el uso de agroquímicos, que a la vez que, digamos, ayudan a mejorar la productividad de los cultivos, el exceso de su uso puede generar problemas ambientales de salud humana. Así que estos días se busca minimizar el uso de agroquímicos. Lo de la predicción exacta de rendimiento es muy relevante para la producción de fresas porque es un tipo de producto que es de lujo, digamos, es muy costoso y perece muy rápido. Entonces, si es que ustedes no saben con exactitud cuál va a ser la cantidad de producto que van a generar de aquí a 4 semanas, van a generar una fricción en la cadena alimentaria que va a generar ¿cómo se dice? Un break en los costos de estos productos. Si el supermercado está esperando que ustedes le envíen cierta cantidad de producto y ustedes no pueden cumplir con eso, el costo del producto va a variar mucho. Entonces, los productores lo que siempre intentan es tratar de estimar con un margen de error muy pequeñito cuál va a ser el producto de aquí hasta 5 semanas. Eso normalmente se lo realiza de manera manual, pero hoy en día ya se utilizan herramientas mucho más tecnológicas para hacer esa predicción. Lo relacionado con la fuerza laboral, que es en lo que más yo me he ocupado estos últimos años, está relacionado con básicamente el costo de pagar a trabajadores para que hagan la cosecha de los cultivos, en este caso de frutas. A diferencia de otros cultivos como son los granos, ya existen soluciones de automatización que lo pueden realizar sin necesidad de tener un robot. Pero la recolección de frutos suaves, como lo son las fresas, requiere mano de obra de personas y esto es lo más costoso de toda la producción de las frutas. Entonces, el problema en países como Reino Unido o Estados Unidos es que esto no lo realizan personas locales, normalmente lo realizan personas que vienen del extranjero y que requieren visa para llegar al país y trabajar en esto.
por motivos sociopolíticos, esto se ha complicado bastante en los últimos años y ya no existe. Primero, el costo de las visas es muy elevado, así que le cuesta demasiado a los productores sponsorizar a las personas. Pero el mayor problema es no poder encontrar suficientes personas para contratar. Entonces ya no es muy atractivo para las personas del extranjero ir a Reino Unido y trabajar como recolectores. Entonces los agricultores tienen dos opciones. Mantienen la misma cantidad de producción, pero no tienen suficientes productores para recolectarlo, así que se desperdicia alimentos, que es pérdida de dinero, pero también representa problemas de food safety. Digamos, si es que ustedes no recolectan una fruta y se queda ahí, digamos, sin recolectar, eso puede producir enfermedades. Entonces, es un problema súper grave. Si es que ustedes deciden reducir la producción porque no tienen suficientes recolectores, obviamente van a perder ganancias porque no están produciendo lo que podrían. Entonces, este es uno de los problemas más graves, digamos, de la agricultura en países como Reino Unido. Y por eso se hace bastante el push de intentar integrar tecnologías como la robótica para poder solucionar este tipo de problemas. Pues en base a esos dos, lo que les voy a presentar a continuación son ejemplos de tecnologías que ya han sido implementadas en campo, que han sido probadas en condiciones reales, para solucionar cada uno de estos problemas. Entonces, la primera manera de solucionar el problema relacionado con la reducción de uso de agroquímicos es utilizando robots para el tratamiento de cultivos, utilizando un tipo de luz UV, que es la UVC, que es una luz súper potente que básicamente elimina ciertos hongos que son muy comunes en varias frutas como la fresa. En español se llama oidio, en inglés tiene otro término, pero bueno, el traductor me dijo que ese se llama oidio. Entonces es un tipo de hongo que afecta a este tipo de cultivos y normalmente se tiene que utilizar un montón de fungicidas para eliminar eso. Ahora, se ha probado ya por varios años esta tecnología de luz UVC. Si es que ustedes pasan el carrito, digamos, robotizado utilizando esta luz UV por los cultivos una vez por semana, ustedes básicamente pueden minimizar el uso de los agroquímicos, que reduce costos y elimina el impacto ambiental. Y si es que lo hacen de manera continua, ustedes básicamente no necesitan para nada el uso de agroquímicos. Eso ya está demostrado, de hecho. Este ejemplo que ven en pantalla, de hecho, es uno de los robots de la empresa con la que yo he colaborado, que les voy a mostrar un video, de hecho, adelante. Entonces, hay dos ejemplos que les voy a mostrar de este tipo de tecnologías. El primero es una empresa holandesa que se llama Clean Light, que también tiene estos robots en Reino Unido, por eso yo los he visto. Entonces, este es un ejemplo muy básico de uso de plataformas robóticas para tratamiento de luz UV. No son tan inteligentes. Básicamente es una plataforma que se mueve a través de los rieles de los invernaderos modernos, calibrada para moverse a cierta velocidad y activar las luces LED a cierta intensidad, para evitar matar más de lo que deberían matar. Entonces, no hay demasiada inteligencia dentro de este robot. Hay una persona que siempre tiene que estar al final de cada una de las hileras moviendo el robot de un lado al otro. Entonces, no hay mucha autonomía. Aquí no hay demasiada inteligencia artificial, digamos, dentro del robot. Pero la idea básicamente es utilizar la luz UV para eliminar o para tratar, perdón, el oído. Ahora, el siguiente ejemplo es de la empresa que les comenté anteriormente, que se llama Saga Robotics, que es una empresa noruega que tiene bases en Estados Unidos y en Reino Unido, y la base de Reino Unido, de hecho, está en Lincoln, en mi universidad. Entonces, con ellos hemos colaborado ya varios años, y esta yo diría que es la empresa que tiene la autonomía en robots de campo más avanzada en todo el mundo. Entonces, estos robots son completamente autónomos, son robots móviles que pueden ser deployed, pueden ser implementados en invernaderos tradicionales, no solo los que tienen rieles, porque tienen ruedas, digamos, es un robot que se puede mover en cualquier dirección. Tiene la capacidad de cómputo y sensorial para detectar cuando hay un objeto en el camino, detenerse, saber cómo mantener la línea recta y no chocarse. Y de hecho funciona en la noche, como ustedes pueden ver, así que no depende de cámaras, de hecho depende de tecnología láser y de GPS. Entonces, esta tecnología es súper avanzada. Los algoritmos que tiene, digamos, integrados son mucho más avanzados que el anterior. Y a pesar de que ya es súper autónomo, ustedes todavía requieren una persona, digamos, para que esté monitorizando los cultivos, más que nada por temas de seguridad, digamos. Y para mover el robot desde donde ustedes lo tienen vaqueado en las granjas hasta los campos. O sea, ese movimiento de punto A a punto B todavía no está solucionado. Los robots pueden moverse dentro de los campos de manera autónoma, pero todavía no de punto A a punto B.
En los temas relacionados con poder predecir de manera exacta, digamos, la producción de los cultivos, lo que se hace últimamente es básicamente utilizar Machine Learning y visión por computador para, después de haber capturado imágenes de los cultivos, como lo que ustedes ven en pantalla, analizar las imágenes, determinar cuántas frutas listas para ser cosechadas o que todavía no están cosechadas o flores están en la pantalla, contar cuántas de estas instancias existen y hacer una estimación directa de cuál es la cantidad de fruto que ustedes van a conseguir de aquí a 1, 2, 3 o hasta 5 semanas. Entonces, aquí les voy a indicar cuáles son las dos maneras de hacer esto, digamos, los dos niveles de automatización para hacer esto. Uno se enfoca únicamente en el análisis de los datos, básicamente en la parte del algoritmo de Machine Learning para determinar dónde están los objetos de interés y cómo usarlos para la predicción. Y la otra parte que también automatiza la recolección de los datos, la recolección de las imágenes de las plantas. Entonces, la primera solución, que no se enfoca en la recolección de datos, sino solo en el análisis de los datos, asume que ustedes tienen un teléfono celular, van caminando por los cultivos y van grabando videos. Entonces, este es un ejemplo de una empresa que se llama Fruitcast, que es no se llama spin-out, es una empresa que salió de la Universidad de Lincoln. Entonces, el proyecto era un proyecto de doctorado y ahora se convirtió en un negocio. Y ellos lo que hacen es, analizan datos que los productores les envían, los suben a un servidor y ellos se encargan de enviarles métricas que básicamente predicen la productividad en diferentes partes del campo en base a estos videos. Es una manera súper sencilla digamos, de implementar esta tecnología. No le piden al agricultor que invierta en tecnología muy avanzada. Básicamente ocupan solo su teléfono celular, envían los datos por Internet y listo. Esa es la manera, digamos, más sencilla. Ahora, el problema es que de todas maneras los agricultores tienen que ir caminando, pasando por todas, digamos, las hileras de los campos que son enormes. Entonces, si es que hubiera una manera de automatizar eso, sería genial. Y el segundo ejemplo que les quería traer era básicamente eso. El análisis de datos no va a cambiar, pero la manera en la que ustedes recolectan los datos puede ser automatizada mediante el uso de robots móviles. Ese robot es exactamente el mismo robot que les mostré anteriormente para el tratamiento de luz UVC, pero si ya tienen un robot que puede moverse de manera autónoma a lo largo de los campos, pueden utilizarlo para múltiples propósitos. Entonces, en este video ustedes pueden ver cómo nosotros lo ocupamos. Esta fue una colaboración entre Saga Robotics, Bitwise Agronomy y la Universidad de Lincoln, donde ustedes colocan múltiples cámaras normales, solo cámaras de color, pero también pueden colocar sensores multiespectrales para recolectar datos de múltiples puntos de vista y dejar que el robot por sí solo lo haga. O sea, ustedes no tienen que estar caminando al lado del robot. El robot lo va a hacer por sí solo. Cuando el robot termina de cubrir todo el campo, se encarga de subir toda esa información por Internet. Entonces, esta es la manera de básicamente automatizar las dos partes del proceso. La recolección de datos utilizando robótica y el análisis de las imágenes utilizando inteligencia artificial. En temas para solucionar los problemas de la fuerza laboral, lo primero que me imagino que ustedes pensaron cuando se menciona robótica en la agricultura es la cosecha automática de los cultivos. Entonces, claro, la primera solución que tenemos para, digamos, intentar minimizar la dependencia de la fuerza laboral es construir un robot que puede realizar el trabajo de las personas. En el corto plazo, de hecho, eso no es tan factible porque las personas siguen siendo mucho mejores que los robots en la recolección. Pues, ni el robot más avanzado que existe hoy en día va a poder superar a un trabajador experimentado. Pero sí pueden básicamente complementar la fuerza laboral teniendo un grupo de trabajadores humanos y un grupo de robots trabajando al mismo tiempo. En algún punto, a largo plazo, sí se podría tener básicamente una flota de robots recolectores que trabajan 24 horas, los 7 días de la semana. No tienen un sindicato que va a decir, por favor, no me hagan trabajar en la noche. Ellos, de hecho, deberían estar trabajando todo el día. Obviamente va a haber limitaciones con el tema de las baterías. No pueden trabajar todo el tiempo, necesitan recargarse. Pero ustedes, en teoría, podrían ocuparlos 24/7. A largo plazo, esa sería la idea de este tipo de soluciones. Igualmente les traje aquí dos ejemplos. Este es un ejemplo de una empresa. Este video, de hecho, yo lo grabé en la universidad hace como dos meses o algo así. Es el último modelo de esta empresa, básicamente la más avanzada en el mundo para la recolección de fresas. La empresa se llama Dogtooth
y diseñó esta plataforma de tamaño mediano que tiene dos manipuladores conectados. Está diseñada para invernaderos modernos, entonces tiene rieles, digamos, que la mueven. Pero lo más avanzado es básicamente la manera en la que detecta dónde están las fresas, determina cuál fresa necesita ser recolectada, la agarra con su manipulador especial, que es como una pinza. Una vez que la ha agarrado, este robot, si es que lo vieron, cuando agarra una fruta, la mete dentro de una capsulita que tiene un montón de cámaras que hacen el control de calidad. Si es que por A o B razones el robot falló y recolectó una fruta que de hecho no tenía que haber sido recolectada, durante el control de calidad estima el peso el tamaño de la fruta, la forma que tiene y si es que existe algún daño producto de los insectos o de alguna enfermedad. Entonces, normalmente lo que hacen los recolectores es dividirlos en diferentes panels, estas cajitas plásticas, de primera clase, segunda clase y waste. Entonces, el robot lo hace también. El robot define en cuál de los panes tiene que poner las frutas y básicamente hace el mismo trabajo que un recolector, pero obviamente lo hace de manera súper lenta. Entonces, como ustedes lo ven, no le cambia la velocidad, esa es la velocidad a la que se mueve el robot. Se demora un poco en determinar dónde está la fruta que tiene que recolectar y planificar cuál es el movimiento que ustedes tienen que hacer para evitar tocar otras frutas que no tenían que haber tocado. Entonces, es una solución súper avanzada, pero no puede superar todavía a las personas. Una manera, digamos, de intentar aumentar la velocidad de recolección para más o menos igualar la velocidad de las personas es incrementando o escalar, digamos, esta solución. Entonces, esta empresa que se llama Agrobot, no he trabajado con ellos, pero estoy muy familiarizado con su trabajo. Ellos básicamente diseñaron una plataforma que es mucho más grande. Entonces, esta plataforma básicamente ocupa el espacio de una hasta 5 hileras y tiene hasta 24 manipuladores trabajando al mismo tiempo. Entonces, a pesar de que los manipuladores siguen siendo más lentos que como lo haría una persona, tiene 24 manipuladores trabajando simultáneamente. Entonces, más o menos pueden compensar la velocidad. No es tan avanzada como el sistema de detección de Dogtooth, y de hecho este de aquí no tiene el sistema de control de calidad que ustedes vieron anteriormente. Aquí ustedes pueden ver que hay estos cajones súper grandes azules y solo recolecta y los pone ahí. Hay un montón de fresas de ahí. No hace la parte del sorting, de la clasificación, ni del control de calidad. Va a haber otro proceso después de esto donde una persona va a llegar y va a comenzar a clasificar las frutas. Eso, por ejemplo, no automatiza todo el proceso porque cuando ustedes recolectan fresas tienen que evitar volver a tocar las frutas después de ser recolectadas porque se daña la calidad. Por eso Dogtooth decidió hacer todo el control de calidad en el robot y evitar que otra persona vuelva a tocar las fresas. Entonces, esta solución básicamente mejora la velocidad de recolección, pero no cubre otros de los problemas que debería haber cubierto como lo hicieron la empresa Dogtooth. Ya, si es que los productores no están convencidos todavía de que la solución de robótica para la recolección de frutos va a funcionar, hay otra manera, digamos, de automatizar la cosecha de frutos, que es la cosecha asistida por robots, en donde ustedes van a tener robots móviles como el que ven en pantalla, que sirven, que van a ayudar a las personas para el transporte de los frutos en lugar de la recolección. Las personas van a mantener su trabajo como recolectores porque son buenos en eso, pero no necesitan gastar tiempo y energía moviendo ¿cómo se llaman? Los trays con los frutos recolectados desde el punto A al punto B. Y en campos de escala comercial, eso quiere decir múltiples kilómetros que tienen que recorrer al día, que no van a recibir pago por eso, porque a ellos se les paga por fruta recolectada, no por hora. Y van a gastar energía, o sea, están cargando un montón de frutos del punto A al punto B. Entonces, eso puede ser realizado por un robot. El robot puede moverse de manera autónoma moviendo estos frutos. Y la idea es que se minimice, digamos, estos tiempos no productivos y se mejore la ergonomía, digamos, del trabajo de las personas al evitar que ellos estén cargando cultivos de un lado para el otro. Hay varias compañías que ya ofrecen este tipo de servicios. En Reino Unido no es tan común, pero en Estados Unidos sí existen ya estas compañías. Burro es una de las más conocidas, que básicamente diseñó estos robots pequeñitos que pueden moverse de manera autónoma, tienen sensores igual para que puedan localizarse y determinar si es que hay algún obstáculo en el camino. Ustedes lo entrenan, así por así decirlo, para que se mueva de un punto A a un punto B y repita el mismo recorrido durante todo el día.
moviendo las bandejas llenas desde el punto A al punto B, las dejan ahí y luego las cargan con bandejas vacías y se mueven otra vez al punto B. Entonces están todo el día moviéndose estos robots. A pesar de que son pequeños, de hecho tienen una capacidad de carga bastante elevada. Hay otros videos que ustedes pueden encontrar en internet donde tienen un montón de trailers conectados y pueden básicamente moverlos de un lado al otro. Entonces, esta es una manera de semi-automatizar el proceso de recolección. No necesariamente para las fresas, de hecho este video no es para campos de fresas, esto es para blueberries, no me acuerdo cómo traducir blueberries, pero para cualquier tipo de cultivo en un entorno hortícola puede ser utilizado este tipo de tecnología. Y hay otra, digamos, otro approach que básicamente funciona en un caso específico. En Estados Unidos no hay una manera estandarizada de producir las fresas. En Reino Unido las producimos de otra manera. Nosotros tenemos estas estructuras metálicas sobre el piso donde ponemos las frutas, pero en Estados Unidos ellos las producen en el piso, en el suelo, que es mucho más económico y por eso sus campos son mucho más grandes. Pero esto de hecho permite que el diseño de los robots sea diferente. Entonces, este robot de aquí es un robot con un espacio mucho más grande, digamos, el área del robot es más grande, lo que permite cargar mucho más bandejas, lo que quiere decir que el robot no tiene que estarse moviendo de un lado para el otro tanto. El robot se mantiene siguiéndole a la persona, entonces el robot de hecho tiene una autonomía elevada porque el robot tiene que mantenerse en línea recta sin salirse de las rieles, bueno, no rieles, de los caminitos. Y hay una cámara en la parte frontal del robot que le permite detectar si es que las personas están ahí y qué tan lejos están. Entonces se mantiene a cierta distancia de las personas. Mientras las personas van avanzando, el robot les va siguiendo y cuando ya no tiene suficientes bandejas, el robot se regresa, digamos, al punto de partida. Entonces es una solución bien parecida, pero adaptada para este tipo de campos. Listo, entonces esos fueron algunos de los ejemplos en los que yo estoy bien familiarizado, digamos. No son los únicos ejemplos de aplicación de robótica y de inteligencia artificial, hay muchas otras maneras de hacerlo, pero en base a la experiencia, esos son los que yo les puedo compartir. Y en esta diapositiva, básicamente, les quería también comentar un poco sobre, a pesar de que ya han sido probados y ahí están los videos de evidencia, digamos, de que esta tecnología ya ha sido probada en condiciones reales, todavía existen barreras para la adopción de estas tecnologías a escala más grande y de hecho venderlas de manera comercial a diferentes proveedores. Entonces, la mayoría de estas empresas de hecho solo tienen como que acuerdos con ciertos usuarios para seguir haciendo pruebas, pero no los han comenzado a vender. Entonces, hay ciertas razones por las que esto ha pasado y aquí he intentado resumir varias de ellas. Las dos primeras relacionadas con la ventaja relativa respecto a alternativas existentes y limitaciones técnicas. Un ejemplo claro de esto es la tecnología para la recolección automática de frutos. A pesar de que es súper avanzado, digamos, estos robots que pueden recolectar frutos, no se los puede comparar con un recolector experto. Yo he estado en las granjas y he visto cómo trabajan y, o sea, yo no podría hacerlo tampoco. Entonces, ellos están entrenados después de trabajar 20 años en esto. Son súper rápidos, casi no tienen errores en la recolección, mientras que los robots no son rápidos. Y el mayor error que tienen los robots es que ellos no pueden la capacidad de tacto no existe en estos robots. Ellos solo detectan una fruta, la agarran y la colocan en el panel, pero ellos no pueden buscar una fruta dentro de las malezas, saber si la fruta está lista o no y arrancarla. Eso no se puede hacer con los robots hoy en día. Entonces, los robots dejan muchas frutas sin recolectar, que como les dije al inicio, eso es básicamente desperdicio de alimentos y eso es pérdida de dinero para las empresas. Entonces, no se les puede todavía convencer a ciertas empresas de que se apunten digamos, integren este tipo de soluciones en sus granjas, porque les conviene tener trabajadores humanos todavía. Y esto está relacionado con las limitaciones técnicas actuales. La facilidad de uso está relacionada con, por ejemplo, un ejemplo claro de esto es el uso de inteligencia artificial para el análisis de los cultivos, de predecir cuál va a ser la productividad. Habían dos soluciones que yo les mostré, una que se enfocaba únicamente con el análisis de las imágenes y el otra con utilizar robótica para la automatización de la recolección de datos. No todas las empresas van a apuntarse nuevamente para comprar un robot y realizar la recolección autónoma, pero obviamente la mayoría de las personas van a decir, ok, solo necesito usar un teléfono celular, listo, me apunto a esta tecnología. Entonces, las empresas que solo se enfocan en la parte de software, digamos,
ya en la etapa de diseño están contemplando la facilidad de uso y la facilidad y los costos de producción, instalación y operación. Entonces, esa es una de las grandes barreras en la agricultura en todo el mundo, no necesariamente en Reino Unido. Ustedes tienen que desarrollar una tecnología que no requiera que el productor tenga que cambiar la infraestructura de su entorno para que sea adaptada para los robots. Y eso es un problema para los que desarrollamos tecnologías agrícolas porque tenemos que hacer malabares para que los robots puedan ser implementados en un entorno que no es robot-friendly. Entonces, eso es como que tiene que haber siempre una conversación entre los productores y los desarrolladores de tecnología para llegar a un punto medio y decir, ok, se puede lograr esto, pero necesitamos implementar esto en su campo, al menos tener una infraestructura de comunicación, tener puertos de carga para los robots, cambiar la manera en la que producen las fresas, cosas así. La compatibilidad con prácticas y sistemas existentes, eso está relacionado con lo que acabo de decir. Siempre tenemos que buscar que la solución sea la menos disruptiva posible a cómo las prácticas existen actualmente. Obviamente, si es que no es posible automatizarlo de esa manera, ahí es cuando deben entrar las conversaciones y decir, no, de hecho necesitamos cambiar completamente la manera en la que se realizan los procesos para poder automatizarlos. La flexibilidad y escalabilidad, esta está relacionada con el ejemplo de los dos robots que sirven para la cosecha asistida por robots. El robot de burro puede ser ocupado en diferentes campos, no necesariamente fresas, pero el otro robot que iba encima de las fresas, ese no va a funcionar en otro campo, porque ese fue diseñado específicamente para ese tipo de campos. Ahora, ese es un problema relacionado a que no existe, de hecho, un estándar que diga que los productores de fresas tienen que construir o tienen que tener los campos de cierta manera. Los productores pueden hacer lo que ellos quieran, básicamente, y lo que quiere decir que las personas que desarrollan esta tecnología tienen que tener en consideración que su robot tiene que ser escalable y que pueda ser ocupado en diferentes tipos de granjas. Si no, su mercado va a ser básicamente limitado. Observabilidad y fiabilidad quiere decir la mayor parte de empresas que desarrollan tecnología robótica y inteligencia artificial tienen un convenio con algún productor para poder hacer pruebas en campo, pero ustedes tienen que escalarlo a múltiples productores para tener diferentes perspectivas, diferentes condiciones, y necesitan que el productor, no, perdón, y necesitan hacer pruebas en diferentes épocas del año. El problema con soluciones como la recolección autónoma de frutos, de fresas, que solo la pueden hacer durante 3 meses en el verano, y el resto del año no pueden hacer nada porque no tienen frutos para poder o recolectar datos o hacer pruebas. Lo que normalmente hacen las empresas es tienen convenios con productores en Reino Unido y el resto del año tienen convenios con productores en Australia. Entonces ustedes complementan la producción, digamos, en 2 diferentes zonas horarias para poder aumentar, digamos, la ventana de tiempo en la que pueden hacer pruebas. Y el último, que es, digamos, el más importante, la parte financiera. En Reino Unido no tenemos tanto problema con el apoyo gubernamental, hay bastante apoyo gubernamental. Pero si es que ustedes son una empresa que quiere sacar su negocio adelante, necesitan atraer inversores. Y ese es el inconveniente más grande. En los 5 años que yo he estado trabajando en Lincoln, he trabajado con varias empresas y he visto ya 3 empresas de robótica que fueron a la quiebra porque no lograron básicamente conseguir la inversión necesaria para que sigan avanzando después de los 5 primeros años. Entonces, esto es súper importante. A pesar de que existe apoyo gubernamental, ustedes tienen que conseguir el apoyo, digamos, de inversores externos. Ya. Y por último, no sé cómo estamos de tiempo. Son 11:05. Ya, entonces sí, eso alcanzamos. La última parte, básicamente, lo que le quería comentar es, ya vimos cuáles son los problemas que uno tiene que solucionar desde el punto de vista del productor, cuáles son las soluciones que ya existen, que se han probado en el campo, cuáles son los desafíos o las barreras que normalmente uno tiene que minimizar para poder implementarlos de manera, digamos, a escala grande. Y estos son los ejemplos de las iniciativas que tenemos en Lincoln dentro de mi grupo de investigación para poder eliminar ciertas de las barreras que les acabo de comentar. Entonces, nosotros nos enfocamos básicamente en 2 grandes bloques. Uno es intentar estandarizar métodos y tecnologías, y el otro es enfocarnos en la automatización centrada en el humano. El primero está relacionado básicamente a la generación de software de acceso abierto, open source, que incluye generación de datasets para hacer benchmark.
para que ustedes hagan comparaciones. Ustedes no necesitan tener el acceso a una granja para poder acceder a estos datasets y pueden realizar comparaciones de lo que sea que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, si es que quieren entrenar un algoritmo de detección, segmentación de frutos, de fresas, ustedes no tienen que ir a hacer la recolección porque ya existen este tipo de datasets. En Lincoln tenemos varios de estos datasets públicos. La generación de gemelos digitales es una tecnología que no presenté anteriormente porque de hecho no hay muchas empresas que lo hagan de manera comercial, pero para el entrenamiento, digamos, y el testeo de ciertas tecnologías es necesario tener gemelos digitales y eso es algo que nosotros hemos trabajado. Y lo que tiene que ver con la automatización centrada en el humano, esto básicamente se centra en ejemplos como la robótica para la asistencia en la recolección. No necesariamente tienen que desarrollar tecnología que busque eliminar el componente humano de la ecuación. Ustedes pueden utilizar la tecnología como la robótica o la inteligencia artificial para mejorar las capacidades de las personas, mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, nosotros nos enfocamos bastante en asegurar la ergonomía y la seguridad laboral. Y en el último trabajo en que yo he estado trabajando, también me he enfocado bastante en mejorar la formación de la fuerza laboral. Ustedes tienen pocos, digamos, trabajadores que están dispuestos a trabajar con ustedes. De esos pocos trabajadores que tienen, deberían asegurarse que al menos son los mejores que ustedes pueden conseguir. Entonces, tienen que mejorar la manera en la que ustedes les entrenan. Entonces, una de las maneras de hacerlo, pero nosotros nos hemos enfocado en este tipo de soluciones. Solo ejemplos de varias de las cosas que les acabo de indicar. Voy a poner links en la parte inferior para que ustedes puedan ir a verlo, de hecho, en las páginas de mi centro de investigación. Entonces, por ejemplo, ustedes ya pueden acceder a datasets públicos que fueron recolectados ya sea en los campos que tenemos en mi universidad o en campos comerciales durante múltiples temporadas de cosecha, que pueden ser utilizados para que ustedes entrenen sus propios algoritmos. Entonces, este fue recolectado, que ustedes ven en pantalla en ese video, utilizando estos robots de la empresa Saga Robotics, colocando múltiples cámaras en diferentes posiciones para que ustedes puedan determinar dónde se encuentra una planta y evitar la oclusión con el follaje. Entonces, por eso colocamos múltiples cámaras. En ciertas temporadas también agregamos otros sensores, que son sensores multiespectrales, para determinar si es que hay enfermedades en las plantas. Y el otro video que está en la parte inferior, ese es un dataset de nubes de puntos utilizando un escáner 3D para poder entrenar algoritmos de reconstrucción de modelos y trabajar en el fenotipado de los cultivos. Igualmente, esto fue recolectado durante toda una temporada de cosecha. Nosotros tenemos nuestra propia granja experimental, entonces podemos hacer este tipo de recolección para que otras personas accedan a los datos, digamos, y puedan jugar con esos datos. Un dataset que es muy relevante para una de las aplicaciones que les comenté, que era la de la asistencia en la recolección. Si es que ustedes tienen un robot que va a compartir el espacio de trabajo con las personas, tienen que asegurarse que el robot conoce está al tanto de la presencia de las personas y sabe dónde están ubicadas. Y para hacerlo necesitan cierta cantidad de sensores y capacidad de cómputo para hacerlo. Entonces, el trabajo más reciente en que han estado trabajando mi grupo de investigación es la recolección de este tipo de datos durante operaciones de cosecha, tanto de viñedos como de producción de fresas y condiciones, digamos, en diferentes, de hecho hay nieve en esa imagen que ven en la izquierda, en diferentes campos, utilizando múltiples sensores ubicados encima del robot que nosotros ocupamos. Hay sensores con lentes ojo de pez para que cubran un 360 grados, digamos, alrededor del robot. Hay cámaras de profundidad para estimar la distancia entre la persona y el robot. Y hay un escáner de 3D que genera una nube de puntos para determinar la ubicación en 3D. Todos los sensores sincronizados, el dataset provee anotaciones de la ubicación donde están las personas para que los usuarios puedan básicamente entrenar algoritmos de detección en 3D. Y además, como fue recolectado en múltiples escenarios, también se puede utilizar para la inferencia de las acciones de las personas. Ustedes pueden entrenar un algoritmo para determinar si es que un trabajador está moviendo los panels, está haciendo la tarea de recolección, está intentando caminar hacia ustedes. Entonces, en base al comportamiento de las personas, el robot puede realizar diferentes acciones. Puede o detenerse, esperar a que la persona se mueva, o de hecho intentar evadir a la persona y continuar con el camino que tenía planeado. Para eso también se puede utilizar este trabajo. Todavía no está publicado, estamos todavía terminándolo, pero en algún momento debería estar publicado. En el tema de gemelos digitales que comenté un poquito anteriormente, cuando ustedes no tienen acceso
al campo durante la temporada de cosecha, o de hecho no tienen acceso al campo, lo que se podría hacer es básicamente utilizar una réplica simulada del campo. Esta es una réplica de nuestro campo experimental que tiene características estáticas y dinámicas, digamos, en términos de la física de las plantas, para que ustedes puedan integrar un robot simulado, para que para que básicamente ustedes utilicen algoritmos como reinforcement learning, para que el robot intente planificar la manera en la que puede agarrar una de las frutas sin necesidad de tocar el resto de la planta. Entonces, en este trabajo, que es muy reciente, de hecho voy a presentarlo en octubre en Turquía, nosotros intentamos darle propiedades físicas a estas plantas para que se comporten de la manera más similar que se pueda a las plantas reales, utilizando un software específico. Y de esa manera ustedes pueden básicamente hacer pruebas con su manipulador simulado antes de llevarlo a campo. Obviamente no va a ser lo mismo, pero al menos ya pueden entrenar un modelo, tener un modelo más o menos listo, y luego pueden hacer lo que se llama el fine tuning del modelo utilizando datos reales. Entonces, es un poco del trabajo que hemos realizado. También tenemos repositorios para los que están familiarizados con lo que es GitHub, estos repositorios en los que ustedes pueden acceder a software de código abierto. Hay varios templates que hemos desarrollado como parte de un proyecto, y este es uno de estos ejemplos en los que es un template que ustedes pueden clonarlo para que puedan de una manera muy sencilla utilizar modelos que ya están entrenados en este paquete, o entrenar sus propios modelos utilizando sus propios datos. Básicamente es una guía para ustedes utilizar modelos tanto de detección de frutos, segmentación, clasificación de las fresas si es que están listas para ser recolectadas o si es que no están listas, la detección de flores también, y la estimación de la pose de las fresas, que es muy importante para las tareas de recolección. Ustedes no recolectan la fresa al agarrar la fresa, ustedes recolectan la fresa al cortar el pedúnculo. Entonces, al saber la pose de las fresas, pueden estimar dónde está el pedúnculo. Entonces, por eso es súper importante. Este paquete es código abierto para que cualquier persona lo pueda ocupar. En temas de código abierto también, en lo que yo más me enfoco, de hecho, es la parte de navegación autónoma de los robots. Entonces, nosotros hemos desarrollado estos últimos 10 años, básicamente, nuestro software de navegación, que puede ser implementado en cualquier tipo de plataforma. La que nosotros normalmente ocupamos es la plataforma de la izquierda, la pequeñita, que es nuestra plataforma experimental, pero también lo hemos implementado en robots comerciales. De hecho, el otro robot es el robot de la compañía Doctut, que les presenté, el robot que hacía la recolección. Entonces, como el robot fue diseñado para los politúneles que tienen los rieles, nosotros le agregamos las orugas para que puedan navegar en cualquier otro tipo de entorno con el software que nosotros desarrollamos. Entonces, ambos robots tienen exactamente el mismo software, usan exactamente los mismos sensores, que son sensores económicos, de hecho, y le permite al robot moverse desde el punto A al punto B, como este ejemplo de aquí, incluso cuando hay objetos dinámicos o estáticos. En un momento va a haber una persona que va a aparecer. Entonces, nosotros trabajamos bastante en la parte de la planeación de movimiento de estos robots, de la localización de estos robots, y cómo estos robots pueden mantener la navegación sin colisiones durante la navegación in-row, le llamamos. Entonces, en un momento el robot va a cambiar de modo, digamos, va a alinearse antes de entrar a cada una de las hileras, y va a cambiar de modo a in-row navigation, en donde en lugar de depender de la navegación en base a GPS, va a depender de la navegación en base a cámaras y a los láseres que tiene en cada uno de los extremos del robotcito. Entonces, esto es súper crítico, y de hecho hay muchas empresas que todavía no lo tienen implementado. Por eso, de hecho, Doctut nos pidió que colaboremos con ellos para que nosotros integráramos esta tecnología a sus robots. Entonces, como pueden ver, básicamente el robot intenta mantener una línea recta al determinar dónde están los polos de la infraestructura agrícola. Esto funciona no únicamente con fresas, esto puede funcionar con cualquier otro tipo de entorno hortícola. Uno de los últimos, bueno, uno de los primeros trabajos, perdón, en los que trabajé cuando me mudé a Lincoln este es uno de los robots de la empresa Saga Robotics, que normalmente no tiene ninguna manera ¿cómo les digo? No tiene capacidades para interactuar con personas. Entonces, en el proyecto en el que yo trabajé cuando me uní a Lincoln, básicamente utilizamos el robot de Saga Robotics, integramos sensores adicionales y capacidad de cómputo para que el robot sea capaz de comunicarse con personas en diferentes casos de uso.
Este es para el caso de uso en el que el robot puede ser usado para el transporte de frutos. Entonces, si es que ustedes están introduciendo un robot, una maquinaria agrícola autónoma en un entorno donde las personas no estaban acostumbradas, deberían al menos hacer que la manera en la que el robot se comporta o se comunica con la persona sea la más adecuada, digamos. Ustedes tienen que considerar qué tan intuitivo es la comunicación, qué tan seguro es y qué tan eficiente es la manera en la que se comunican. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que al utilizar las cámaras que agregué al robot, yo puedo comunicarme de manera no verbal al utilizar detección de gestos. Entonces yo le programé al robot para que, dependiendo del gesto que yo hago, el robot o se detenga, o se acerque hacia mí, o se aleje de mí. Igual el robot tiene algunas políticas en las que yo me aseguro que yo tengo el control sobre el robot y el robot nunca se acerca a mí mientras yo estoy, por ejemplo, dándole la espalda. Entonces el robot está entrenado para hacer para seguir este tipo de políticas, siempre asegurándome de que yo me siento, el confort, digamos, se maximice, yo me siento seguro. Estos son ejemplos de cómo controlarlo fuera de los politoneles. Entonces el robot se puede mover en cualquier dirección en base a los gestos que yo hago y siempre manteniéndose a una distancia segura. Entonces todo el tiempo está determinando si es que he realizado algún gesto y estimando dónde yo estoy ubicado. Entonces cuando yo le pido que, por ejemplo, se acerque hacia mí, el robot se va a acercar hasta cierto punto y va a detenerse en algún momento. Entonces, este fue uno de los primeros trabajos que yo hice cuando me mudé a Lincoln. No, esta plataforma no es la más ideal para realizar este tipo de aplicaciones, porque los robots de Thorvald no fueron diseñados para estas aplicaciones, pero en estudios posteriores utilizamos una plataforma que de hecho está diseñada para eso. Entonces, la plataforma que normalmente ocupamos, bueno, va a terminar esta parte y va a haber otro video. Es una plataforma más pequeñita como la de los robots de burro, que es mucho más económica. Los robots de Thorvald, de hecho, cuestan alrededor de 100.000 libras, que no es algo que ustedes puedan vender a los productores. Entonces, nos enfocamos en los trabajos posteriores en reducir los costos de los robots. Pues el robot que nosotros ocupamos cuesta alrededor de 15.000 libras, contando la plataforma robótica móvil y los sensores. Y tiene básicamente las mismas características que el robot de Thorvald. En este caso no tiene la capacidad de determinar qué gestos ustedes están realizando, porque de hecho la cámara está en una ubicación muy, muy baja, entonces no puede ver los gestos, pero puede determinar dónde está la persona y la manera en la que ustedes se comunican con el robot es utilizando una interfaz bien sencilla con botones. Entonces, cuando el recolector está listo para cambiar los trays, presiona botones de un dispositivo móvil que tenemos ahí y el robot se acerca o se aleja de la persona. Entonces, es la manera más sencilla, digamos, de implementar un tipo de comunicación con las personas. Eso, y por último, este trabajo de aquí, este está enfocado en lo que les comenté acerca de intentar mejorar la formación, la formación de la fuerza laboral existente. Este trabajo ya no se enfoca en utilizar robots, esto se enfoca únicamente en intentar entrenar a los recolectores para que se conviertan, digamos, de los novatos que no tienen nada de experiencia a expertos en un periodo de tiempo de un mes, digamos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Básicamente recolectando datos de múltiples sensores. En este caso tenemos sensores de seguimiento ocular, unas gafas de seguimiento ocular, una cámara GoPro que está en el pecho y una cámara 360 que está en el cochecito que los recolectores empujan. Tenemos múltiples sensores grabando información de las acciones de la persona y del entorno. Y al analizar esta información, lo que nosotros podemos determinar es cómo se comporta la persona. Podemos caracterizar qué hace a un recolector experto un buen recolector y qué hace a un recolector novato uno malo. Al caracterizar los modelos de estos recolectores, después podemos utilizar esto para que un nuevo recolector que apenas llegó, le colocamos, digamos, estos dispositivos, recolectamos datos y le podemos decir, si es que dividimos en 5 etapas la manera en la que se recolectan las frutas, la etapa 3 es donde tú me estás fallando. Entonces, esta etapa tiene que estar mejorada. En la etapa 5 me estás fallando. Entonces, la idea es básicamente intentar utilizarlo para el assessment, digamos, el análisis de performance de los productores. Este es un trabajo que lo acabo de iniciar este año en colaboración con Dyson Farming, que es una de las productoras de fresas más grandes en Reino Unido. Y que básicamente esta es la idea final de la plática. Ustedes no necesitan
intentar introducir soluciones robóticas a cualquier problema. En este caso, aquí no me enfoqué en implementar robots para mejorar la eficiencia de la cosecha. Aquí únicamente intenté entender cuál es el problema que afecta a los productores. Ellos me comentaron, ok, si es que pudiéramos mejorar la manera que nuestros recolectores actuales trabajan, sería genial. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? Recolectando datos de los recolectores, intentar entender cómo se comportan, qué hace un recolector bueno, qué hace un recolector malo, e implementar o diferentes formas de entrenarlos, o básicamente individualmente decirle tú tienes que mejorar en tal aspecto. Entonces, eso es básicamente la plática del día de hoy. Espero que haya sido ilustrativa, digamos, que les dé un poco de las ideas de las cosas que se pueden hacer, de las cosas que faltan por hacer, si es que les interesaría trabajar en esas cosas. Ahí he puesto mi correo por si es que tienen alguna pregunta que no pueda responderles después. Y también ese es el link del centro al que yo formo parte, el ELCAS, por si es que quieren revisar otros trabajos que realizamos. No solo realizamos trabajos en agricultura, hay otras áreas de investigación que también se cubren por el ELCAS. Listo. Muchísimas gracias, profesor. Buena charla. No sé si alguien tiene alguna consulta. Las preguntas. Acá abajo está el Teams. ¿Quisieras comentar? Vamos a hacer algunas preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Perfecto. Ya, ahí tenemos algunas preguntas. Si quieres, se me voy leyendo. Sí, por favor. Dice, bueno, muchas gracias, profesor, muchas gracias, está increíble. ¿Qué proyecto tienen para Latinoamérica? ¿Qué proyecto para la gente? Y es que quizá colaboras con alguien acá. Ah, ya. Se puede aplicar acá. Claro, o sea, de que se puede aplicar en Latinoamérica, sí. No estoy tan seguro si, por ejemplo, en Chile producen bastantes fresas, pero existen otras frutas, digamos, soft fruit que les llaman, en las que se puede utilizar las mismas tecnologías. Eh, por ejemplo, la autonomía de los robots es algo que se puede implementar en cualquier tipo de cultivo. La parte de la recolección es algo que es muy específico de las fresas. La parte de la predicción de los cultivos, eso se puede hacer en cualquier cultivo. Y eso, por ejemplo, es algo que podrían enfocarse bastante acá, perdón. No tengo todavía ninguna colaboración formal con empresas o entidades de acá de Chile. La colaboración más cercana es, de hecho, con Juan Pablo, que tenemos nuestra colaboración, pero de ahí participar en proyectos más grandes en Latinoamérica todavía no. Me gustaría mucho porque yo soy ecuatoriano, entonces me gustaría trabajar bastante con Latinoamérica. Profesor, yo quiero tomarme esa pregunta. ¿Esos proyectos más grandes de Latinoamérica hoy existen o hay barreras que impiden que se puedan desarrollar? Estoy pensando en costos, por ejemplo, no sé. Bueno, primero, postular al proyecto es el mayor problema que yo diría, porque no he visto ninguna manera de financiar este tipo de proyectos que no sea básicamente ir directamente a las empresas y decir, por favor, financien directamente este proyecto. Porque de hecho Reino Unido hace bastantes colaboraciones con otros países del mundo para hacer colaboraciones, pero Latinoamérica no está dentro del mapa de Reino Unido de momento. Antes sí estaba, hace como unos 6 años se podía, hoy en día no se puede. Pero en el tema de conseguir financiamiento directo de las empresas, me parece que sigue siendo una idea viable, porque en mi experiencia yo trabajo más en innovación e investigación aplicada. Y eso es lo que quieren las empresas. O sea, ellos quieren ver un producto que de 1 a 2 años, el tier, el Technology Level Readiness, sea más o menos de 6 a 7. Ellos quieren ver que de ahí va a salir algo para su negocio. Si es que uno propone un proyecto que solo es conceptual y que va a demorar varios años en salir adelante, digamos, sin producir algo para las empresas, seguramente no van a querer, digamos, invertir tiempo y dinero en este tipo de proyectos. ¿Sí? Eso he aprendido bastante trabajando ya en Lincoln. Nosotros hacemos bastante integración de tecnología e innovación, porque eso es lo que las empresas buscan. Nosotros colaboramos bastante con empresas más que hacer investigación fundamental, que también hacemos, pero hacemos más innovación en Lincoln. Y me imagino que esto se puede hacer acá también. Me comentabas de que existe una manera de hacer innovación acá en los llamados. Hay varias formas. La una es postular a proyectos directamente académicos por medio de ANIF, como Fundestic, por ejemplo, de iniciación no regular, y hay otras formas
de colaborar con empresas en proyectos Corfo. Entonces, los proyectos Corfo permiten colaborar con una empresa y una universidad para postular para financiamiento y solucionar un problema. Y subir el nivel de desarrollo tecnológico de un prototipo en el que se trabaja. Es bastante competitivo y se requiere un nivel técnico elevado de las personas que trabajan en estos proyectos, pero se puede. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta que hay dice, ¿cómo es el proceso de chequeo de robots? ¿Hay alguien encargado de revisar si los algoritmos parámetros de robots están cumpliendo o su función en los campos de peces? No sé si la pregunta está un poco enfocada en cuando ya tenemos el robot diseñado, cómo hacer el mantenimiento o algo así, el chequeo si es que todo funciona bien. Sí, de hecho, por eso también, aunque los robots son completamente autónomos, como el robot de Thorvald, hay siempre una persona que está monitorizando el funcionamiento del robot, tiene una tablet que se conecta al robot y todo el tiempo pueden ver el estatus del robot, saber si es que hay alguna alerta de que algún sensor no está funcionando bien o si es que por alguna razón se chocó el robot, porque también pasa, no es que los robots son perfectos. Entonces, siempre debe haber una persona. De hecho, yo trabajo en esta parte de regulaciones y a pesar de que yo intento darles el mayor nivel de autonomía a los robots, por temas de regulación necesitamos siempre tener un operador listo para presionar un botón y frenar, digamos, al robot en caso de que algo falle. ¿Alguna otra consulta? La comparación entre hacer cultivo en terreno y indoor en Y los invernadero, debe haber, supongo que debe haber diferencia. No sé si es que vale la pena, por ejemplo, acá tenemos una zona que sí es de mucho campo, se pueden cultivar otras cosas, pero por otro lado tener un, no sé, un edificio en medio de la ciudad, indoor que produzca la comida, no sé cómo andan los costos. ¿Vale la pena hoy en día invertir en esa tecnología? En invernaderos modernos, dices. ¿No? En invernaderos modernos. Claro, como la automatización versus la producción en el campo, versus el tener como la automatización en un recinto cerrado, todo controlado. Ya, entonces, por ejemplo, en Reino Unido, de hecho, los invernaderos modernos que tienen rieles, no hay muchos de esos, de hecho. Solo las empresas que tienen bastante dinero los tienen y la mayor parte, digamos, del 80% del mercado es campo abierto. Pero campo abierto en Reino Unido significa igual, los invernaderos abiertos solo tienen una cubierta arriba, pero tienen esta infraestructura metálica adicional. Y eso es únicamente por motivos de insectos. Les separas a las plantas de los insectos y por temperaturas. Los mantiene separados. Cuesta bastante y por eso es que en Estados Unidos ellos tienen campos enormes de cultivos de fresas, pero los tienen en el piso más que nada por el costo de la infraestructura, aunque solo es piezas metálicas, igual cuesta. Y en temas de la automatización, es bien difícil convencer a los productores que no tienen digamos, la capacidad financiera para invertir en este tipo de cosas, que cambien la manera en la que ellos cultivan. Entonces, por eso nosotros en los proyectos que nos trabajamos, la mayoría se enfoca en intentar integrar lo que se pueda en su entorno, que no es la mejor solución, porque en algún punto ellos van a tener que ceder y básicamente mejorar. Hay bien poquitas empresas que lo hacen. Dyson, la última que les presenté en el tema de eye tracking, ellos son la empresa más innovadora que yo he conocido. A ellos les llegas con una idea y te dicen, venga, hagamos. Entonces, ellos de hecho tienen su propio departamento de desarrollo y de investigación donde construyeron su propia vertical farm, que es una rueda que tiene esas tablitas y se va moviendo durante el día. Es carísimo y es la única empresa que podría hacerlo porque tiene dinero. Las otras empresas no podrían tener, digamos, la capacidad de hacer eso. Esa inversión, eso vale en términos de producción, como porque se nota como que uno está implementando mucho tecnología y en el campo es como que crece la naturaleza, no sé. No, sí vale la pena.
porque estás en ese ejemplo que les digo de Dyson, donde ustedes tienen esa ruedita, ocupas el mismo footprint, digamos, la misma espacio de trabajo, pero estás multiplicando por 10 la capacidad de colocar frutas. Te va a costar la instalación, el costo de instalación es enorme, pero al final vas a producir mucho más y vas a extender ¿cómo se dice? La ventana de tiempo de cosecha también. Cuando ustedes cultivan en campo, solo tienen la ventana de 3 meses. Cuando cultivas en invernadero cerrado, puedes recolectar durante todo el año. Entonces, hay ventajas. O sea, te va a costar un montón la instalación, pero no sé en cuánto tiempo podrías básicamente recuperar toda la inversión. O sea, sí hay motivaciones para hacer eso. Sí, sí. Una última pregunta. Aquí una pregunta, la seleccioné. Dice que si, bueno, ya la pasé, pero la pregunta era que si existe un comité de ética que regule que si la IA se desarrolla y se va totalmente al cultivo, las personas se quedan sin trabajo. Sí, sí. Y eso es lo que aprendido, digamos, en estos 2 últimos años. En los 2 últimos años he participado en varios comités y proyectos en los que todos los stakeholders, las personas involucradas del gobierno, reguladores, usuarios finales, desarrolladores de tecnología, nos reunimos para definir cuáles son, esto es relacionado con regulaciones, para definir por dónde ir y por dónde no ir. Hasta dónde llegamos con la IA y qué cosas no deberíamos estar haciendo con la IA. Entonces, yo siempre estoy en los paneles que están relacionados con la agricultura, pero hay paneles generales de inteligencia artificial a nivel europeo y a nivel Reino Unido. Estamos separados ahora. Entonces, yo he participado una sola vez en los de nivel europeo. Ellos ya tienen definido, de hecho, las políticas de qué se debe hacer con inteligencia artificial y qué no. En Reino Unido todavía no lo tenemos definido, seguramente lo vamos a adoptar de la Unión Europea y eso es lo que normalmente hacen los otros países. Cuando la Unión Europea define algo, como las ISOs, otros países básicamente solo siguen lo que la Unión Europea ha definido. Entonces ya existe no es un comité de ética, sino que son las regulaciones dictadas por la Unión Europea. Entonces nosotros debemos seguir eso. Si es que el gobierno de cada país dice sí, esto también nosotros lo seguimos, entonces eso es una política de gobierno. En Chile no sé si es que existe eso. Realmente, como hay poco desarrollo, aún no está regularizado el tema de robótica en agricultura. Pero se espera que, como se está comenzando a trabajar en estos temas, en algún momento sí va. Por ejemplo, interesante lo que comenta el profe de estas normas de cuando humanos colaboran con robots, comparten el espacio de trabajo, eso no está normalizado y debería ir. Y eso no está normalizado en ningún lado. Sí. Eso es lo que yo estoy intentando ahorita empujar bastante en Reino Unido, porque eso no está en ningún lado normalizado. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad máxima a la que un robot puede estar cerca de una persona para evitar un accidente grave? O sea, este tipo de cosas es importante y no hay las normas. Muchas gracias, profesor. No sé, creo que por el tema de tiempo vamos a quedar hasta ahí. Agradecemos al profesor por su visita. Esperamos que esta instancia de investigación también de unos pocos días sea de provecho. Le damos las gracias por su interesante charla. Realmente yo creo que nos abre los ojos a muchas posibles aplicaciones en agricultura y en robótica y vemos realmente que el desarrollo de estos dispositivos sí puede tener una aplicación interesante y es algo en lo que se está comenzando a trabajar acá en Chile y en Latinoamérica. Así que muchas gracias nuevamente, profesor, por su charla, súper interesante. Muchas gracias a todos los estudiantes que asistieron. Sería de ayuda poder tener el videito, quizás no te incomoda. Sí, no hay problema. Ya, entonces, si quizá ahí con Miguel nos envían el video para ver todos los estudiantes. Sí, una pregunta más. Ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. Ya, muchísimas gracias a ustedes también. Gracias a la gente que estuvo conectada también, para que sí se haya escuchado. Y muchas gracias, chicos. Ahí estamos en contacto. Gracias.